Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python. La sesión de hoy, como la sesión del lunes, son dos sesiones optativas. Voy a cubrir material que se supone que ya deben de haber cubierto ustedes. La de hoy va a ser de cálculo vectorial y la del lunes va a ser de álgebra lineal 2. Ahora, ¿por qué supongo que deben haberlo cubierto? Porque está en el temario licenciatura, actuaria, mapa curricular, y me voy a cálculo 1. ¿Okay? ¿Dónde está el cálculo 1? Aquí. Cálculo 1, polinomios de Taylor. Concavidad, puntos de inflexión, problemas de optimización. Se supone que todo lo que voy a dar ahorita, esto de expansión de Taylor, condiciones necesarias para mínimos locales, que es la primera derivada, 0. Condiciones suficientes para mínimos locales, que la segunda derivada, sea positiva. Y para mínimos globales condiciones suficientes, que la función sea convexa, se supone que está aquí, ¿verdad? No les estoy diciendo nada nuevo, aquí está. Concavidad, ¿verdad? Se supone que lo vieron en cálculo 1. Si me voy a cálculo 3, se supone que vieron lo mismo en varias variables, ¿verdad? Aquí está, mira. Máximos y mínimos, reconocer sus propiedades, ¿verdad? Pues aquí estoy. Función, mira, aquí está. Gradiente, propiedad de dirección, definición de puntos críticos, diferenciales, aproximaciones de Taylor, ejemplos, ¿verdad? Máximos y mínimos, aplicaciones a hessianos para detectar máximos y mínimos, puntosilla, lema de Morse, obviamente que es opcional. Lo vamos a mencionar, multiplicadores de Lagrange, ¿verdad? Según esto ya lo vieron, pero cuando hice la encuesta el semestre pasado, el 90% de ustedes no cubrieron todo el material. O dicho de otra manera, solo el 10% cubrió todo el material y hay muchas personas que ni siquiera sabían que era el hessiano, ¿verdad? Es algo muy triste porque pues, cuando es así uno no puede avanzar, pero por eso voy a dar esta parte opcional. Poquitas demostraciones, y no es que ninguna, nada más para que queden claros los conceptos y sobre todo porque a lo mejor utilizo los conceptos diferentes o lo aprendieron diferente, ¿verdad? Ok. Pues vamos a verlo primero en una dimensión. Voy a hacerlo con wiki. Porque lo único que hay que hacer en más dimensiones es generalizar con una geometría diferente, pero desde el punto de vista de la parte abstracta de las condiciones necesarias suficientes, es lo mismo. Hay un criterio de la primera derivada, en este caso sería el gradiente en n dimensiones. Hay un criterio para la segunda derivada, en n dimensiones se llama la matriz hessiana, y está relacionado con lo que vamos a ver el lunes, ¿ok? Entonces, ¿qué es diagonalización de matrices simétricas? Entonces está relacionado. Pero vamos a verlo, ¿ok? Entonces, como lo vamos a ver, simplemente estoy acá, voy a poner wiki. Taylor Swift. Sí, supongo que Taylor Swift es más famosa que Taylor Expansion, ¿verdad? Vamos a ver. Series de Taylor, ¿ok? Aquí está, ok. Entonces, ¿qué es la serie de Taylor? Lo que hacen esto es... Hay un video bien bonito, espérenme. A ver si está el teorema de Taylor. A ver, voy a buscarlo acá. Había un video bonito. Este es el video bonito. So, aquí fíjense, están aproximando una función, ¿verdad? Están aproximando la función 1 entre 1 más x cuadrada, que es en azul. Los polinomios de Taylor son los diferentes colores, ¿verdad? Ahora, como lo ven, estoy aproximando alrededor del 0, que es acá. Entonces, lo que yo quiero es que localmente mi aproximación, la verde y la roja, se parezcan a la curva azul. No puedo ser ingenuo y pensar que la aproximación verde y la aproximación roja
van a ser igualitas a la curva azul siempre. Es un teorema local. Significa que localmente ustedes pueden aproximar a la función con un cierto error. Y obviamente el grado de aproximación depende de qué tan diferenciable es la función. Entonces, ¿cuál es lo que me dice el teorema de Taylor? Vamos a quitarlo porque este está demasiado... no me gusta mucho cómo está presentado acá. A ver, aquí. El teorema de Taylor es... Estoy parándome en el punto A. ¿Ok? Este punto X igual a 0 es el punto A. Entonces lo escribo como f de X. Y X está cerca del punto A. Entonces, f de X lo voy a ver como f de A más f de A por X menos A más f segunda derivada entre 2 factorial. Y el término general es la késima derivada de k factorial en el punto A. Entonces, cuando ven todo esto, y esto es un error, ¿de acuerdo? Aquí les dice el error que h de k, este error, tiende a 0 cuando x tiende a... Es decir, que esta parte de acá, si ustedes dividen esta parte de acá, entre x menos a la potencia k, cuando lo dividen, esto me queda una constante, ¿verdad? F, la derivada késima en a, dividida por k factorial. Esto es una constante, supongamos que es diferente de 0, si no, no tiene chiste. Si esto es diferente de 0, y es una constante que es diferente de 0. Entonces, cuando x tiende a... Este término completo dividido por x menos a la k tiende a una constante diferente de 0. Este de acá, cuando divido por x menos a la k, es h de k, es el residuo. Aquí es la forma de Peano, hay otras formas del residuo. Aquí está la forma de Lagrange, la forma de Cauchy, ¿de acuerdo? Y esta es el valor medio. Entonces, este residuo tiende a 0. Significa que este término de acá completo, cuando yo divido entre x menos a la potencia k, todo esto de acá, tiende a f de k por a entre k factorial, ¿verdad? Entonces, el coeficiente líder es este. Significa que si yo estoy súper cerca de a, y ustedes lo pueden hacer más formal con epsilon, pero si estoy súper cerca de a, este me va a determinar el comportamiento de la función. ¿Por qué? Porque esto es el polinomio de orden más grande. Entonces, obviamente que esto va a determinar el comportamiento de la función. Entonces, lo que estoy diciendo es que estoy aproximando mi función f por un polinomio de orden k, que es este de acá, y que yo sé que si la x es muy chiquita, este polinomio aproxima bastante bien a la x. Aquí está. Es el polinomio de orden k con un errorcito. Ese es el principio de Taylor. Se acostumbra a mencionar al error como O chiquita. O chiquita significa que es todo esto. O chiquita significa que si ustedes dividen por lo que está dentro, en este caso x menos a la k, esto tiende a... O chiquita es que tiende a 0. O grande es que esto es una constante. Entonces, esta cosa es O grande de x menos a la k, porque dividido por esto, x menos a la k es una constante diferente de 0. Estoy asumiendo que esta derivada es diferente de 0. Y esto es O chiquita, porque cuando dividen entre k tienen el pequeño residuo, h de k, y esto tiende a 0. En otras palabras, el residuo tiende a 0 más rápido que el último término. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a regresarnos al criterio, voy a pensarlo acá, en 0 que tengo un máximo. El criterio de la primera derivada. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es, aquí, la expansión de Taylor la acabamos de ver, ¿verdad? Ahora, una cosa que es muy importante, que a mí, bueno, para mí es muy importante, es, en la expansión de Taylor, el residuo que yo utilizo es este. Cuando utilizan el teorema del valor medio, este residuo completo, esta parte de acá, se puede ver como si la función es k más 1 veces diferenciable. Este es que la función sea k veces diferenciable, hay un cierto residuo. Pero este residuo, si la función es k más 1 veces diferenciable, esto tiene cara de derivada. Y todo este residuo completo es un polinomio de grado k más 1. Es decir, de un grado mayor. Y es la derivada k más 1 en un punto que está entre a y x. Es un punto intermedio, por eso se llama el teorema del valor intermedio.
¿Ok? O teorema del valor medio es este. Ok. Entonces pensemos que el residuo de acá es de orden k más 1. Simplemente vamos a jugar con puras funciones que son diferenciables, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué es lo que les dice el criterio de la primera derivada? Si se acuerdan, supónganse que aquí tengo un mínimo. Una condición necesaria para el mínimo es que la derivada sea 0. ¿Por qué? Porque si es un mínimo, significa que todas las funciones, que si yo en A, si yo estoy muy cerca de un mínimo local, obviamente, si estoy muy cerca, entonces f de x, aquí, f de x va a ser mayor o igual que f, perdón, este es el criterio de máximo. Para el criterio de máximo o mínimo, pero vamos a verlo esto como un máximo. Como este es un máximo, significa que localmente alrededor de A, la función es menor o igual que f de a. Es decir, f de x va a ser menor o igual que f de a. Entonces, cuando tiene f de x menor o igual que f de a, ¿de acuerdo? En esta parte y en esta parte, ¿de acuerdo? Significa que si ustedes cuando se muevan para acá y después, ¿cómo va la derivada? La derivada es positiva, en este caso la derivada es positiva porque estoy subiendo, ¿verdad? Es un máximo. Cuando paso esto, la derivada es negativa. Entonces paso de una derivada que es positiva a una derivada que es negativa. Entonces, si la derivada es continua, si paso de algo positivo a algo negativo, entonces tiene que ser 0, ¿verdad? Y si fuera un mínimo, sería lo opuesto, ¿verdad? Ok. Entonces, el criterio de la primera derivada es que la derivada sea 0. Entonces, si justo qué es lo que hacen cuando en cálculo 1 quieren encontrar máximos y mínimos de funciones, entonces primero tienen que buscar los puntos críticos y después, una vez que tienen los puntos críticos, tienen que evaluar la segunda derivada. A ver, ¿por qué la segunda derivada en un máximo tiene que ser negativa? Es muy simple. Acuérdense, ¿qué es lo que le dice el criterio de la primera derivada? Habíamos dicho que si este es un máximo local, entonces cuando vengo por acá estoy subiendo y después de acá estoy bajando, es decir, ¿qué signo tiene la primera derivada? En este caso la primera derivada es positiva, es 0, y después es negativa. Es decir, la primera derivada es una función que empieza positiva, cruza el 0 y llega a ser negativa. Es decir, la segunda derivada tiene que ser, si es un mínimo real, así, la segunda derivada que viene desde positivo hasta negativo tiene que ser negativa en este punto, ¿verdad? Y si se acuerdan es el criterio de la derivada negativa. Ahora, que sea positiva es para los mínimos. Ahora, esto ¿cómo lo pueden ver? Lo pueden ver geométrico o lo pueden ver con Taylor. Supónganse que hacen la expansión a orden 2. Es decir, mi polinomio de Taylor es esta parte nada más, ¿verdad? Esta parte nada más, ¿ok? Entonces, para tener un punto crítico, necesito que la primera derivada sea 0, ¿verdad? Es condición necesaria, es así. Pero para la condición suficiente, ¿qué es lo que hago? Si hago x menos a suficientemente chiquito, puedo quitarme el residuo y puedo entender a la función como un polinomio. Polinomio de orden 2. Entonces es f de x va a ser aproximadamente f de a más, esto es 0, ¿verdad? Entonces esto me lo vuelo, más segunda derivada en a, dividida por 2 factorial por x menos a. Entonces, si esta cosa es positiva, significa que f de x localmente se ve como f de a más una función cuadrática alrededor de a positiva. Entonces se ve como algo así, ¿verdad? Se ve como algo positivo, como una... Entonces, si esto es positivo, significa que f de a, como todo esto es positivo, significa que f de x va a ser mayor que f de a. Entonces, si es positivo, tengo un mínimo. Si es negativo, significa que f de x va a ser menor que f de a localmente. Entonces, tengo un máximo, ¿verdad? Simple. Ok. Perfecto. Y esto lo pueden formalizar, lo que dije, utilizando esta notación. Como tienen esta notación, como el residuo es mucho más chiquito, dado un epsilon, el que va a importar es este. Y esto no va a importar. Esto es local, ¿verdad? Eso es importante. Ok. Sale pues. Entonces, esa parte que ya vimos,
lo que quiero es que tengan claro en mente qué es lo que estamos haciendo. Ahora, vamos a ver más de estas. Entonces voy a ver más wikis sobre convexidad. Función convexa. ¿Qué es una función convexa? Es una función la cual está la tangente, perdón, la secante, que es esta, está por encima. O que está por encima de la tangente también. ¿Verdad? Y entonces se define de qué manera. Significa que para cualquiera de los dos puntos, están acá, toman el punto x1 y el punto x2, que está este de acá, toman esto de acá, y toman un punto cualquier intermedio, ¿ok? Que no me deja esto, a ver, ahí está. Entonces, si tomo un punto intermedio, es este de acá. Lo que yo quiero es que la función, que es esta, esté por encima, esté por abajo de la secante, ¿verdad? Es decir, que f de tx1 más 1 más tx2 sea menor o igual que t de f de x1 más 1 menos t f de x2. Entonces me regreso. Y puse acá, convex function. Es esto, ¿verdad? Entonces que la función esté por abajo de su secante. ¿Ok? Propiedades es esta. La primera propiedad es que una función diferenciable es convexa. O sea, si la función es convexa con esta definición de acá, ¿no? Está por abajo de su secante. Pero si está por abajo de su secante y toman límites, entonces toman límites cuando x1 tiende a x2 tiende a x1, es decir, cuando este punto de acá se mueve para acá. Entonces, como siempre estamos por abajo, por continuidad, vamos a estar por abajo de la derivada. Entonces aquí dice que una función es convexa si la gráfica está por arriba de sus tangentes, ¿verdad? Entonces pueden hacer, lo que hacen es esto, con la derivada aquí, ¿verdad? Una función es convexa si la segunda derivada es no negativa. ¿Por qué? Porque lo que necesito es que, como tengo esta forma, ¿verdad? Significa que localmente no puedo tener un máximo. Tengo que tener algo plano, algo flat, o algo creciente, así, ¿verdad? Entonces, bajo esa perspectiva, la derivada tiene que ser no negativa, ¿verdad? Es lo que vimos de la segunda derivada, ¿verdad? Ok. Pero una cosa importante acá, que aquí no está. Aquí está. Esta es. No era lo que estaba buscando. Pero bueno, el punto es, déjenme buscarlo entonces, ¿ok? Entonces, convex functions mínimo global, ¿verdad? Entonces, vamos a darle clic acá. A ver qué pasa con este de acá. Ok, a ver si esto es interesante. A ver, esto es un dibujín. ¿Qué quieres ver el teorema? Este es el que me interesa. Supónse que te están minimizando una función y dicha función es convexa y que el dominio es convexo, ambas. Pero esto es si es un segmento en dimensión 1 es muy sencillo, pero esto aplica para dimensión n. Entonces, cualquier mínimo local también es un mínimo global. Y la definición es bien simple. Es jugar con esta parte y por reducción al absurdo suponer que, aquí está, supongamos que x es un mínimo local pero que no es el mínimo global, ¿verdad? Por contradicción. Supónganse z es el mínimo global, entonces prueban aquí que contradice
la convexidad, simplemente, ¿no? Es algo que quiero que tengan en mente. Y como ven, nada más googleé lo primero que se me ocurrió y ya. Entonces, los resultados importantes, los quiero subrayar, es: si ustedes tienen una función que es convexa en un dominio convexo, en un segmento, entonces, si encuentran un mínimo local, resulta ser que ese mínimo local va a ser un mínimo global. Para encontrar mínimos locales, ¿qué es lo que necesito? El criterio de la primera derivada para condición necesaria tiene que ser 0. El criterio de la segunda derivada para mínimo tiene que ser positiva, ¿verdad? Piensen en cuadráticas, ¿ok? Hasta ahí, perfecto. Y la expansión de Taylor nos da esa interpretación. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver la expansión de Taylor en más dimensiones, ¿ok? En más dimensiones, lo que voy a tener es lo siguiente. Dejen ver si este está acá. No, ha de ser acá. Aquí está, el teorema de Taylor. Teorema de Taylor. A ver, series de Taylor, a ver si están más dimensiones. Aquí. Aquí está, en más dimensiones. Entonces, en más dimensiones se escribe de esta manera. Es decir, tengo una función f de a. F, ¿verdad? Es una función que va de Rn a R. Vamos a pensarlas así. Las que yo juego es de Rn a R. Por ejemplo, si se acuerdan cuando vimos lo de la optimización, lo de la cobertura óptima, estábamos tomando como entradas S1, S2 hasta Sn. Entonces son n dimensiones. Y la función que estábamos jugando, que es nuestra función de costo. La función de costo, a ver, voy a volverlo a poner acá para que quede más claro lo que estoy haciendo. Aquí. La función de costo que estoy jugando, si se acuerdan, era esta extendida, ¿verdad? La función de costo es el delta, el beta y la penalización, ¿verdad? Entonces, esta función es una función que depende de, bueno, n más 1 variables, pero si toman esto como un control, solo depende de n variables, que son estas de acá, ¿verdad? Es el vector x. Es una función de Rn a R, porque todas estas variables todas estas son funciones escalares, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que voy a considerar por el momento. No necesito más complejidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De la misma manera que yo puedo expander. Esto, como lo ven, esto se ve horrible, pero lo que están haciendo aquí es que toman la función, toman la primera derivada, pero expanden la primera derivada a las parciales con respecto a todas las entradas. Entonces tienen que tomar esto de acá. Después tienen que hacer la misma expansión con todas las segundas derivadas en xj, en xk. Y aquí tienen xj y xk, ¿verdad? Y después con las terceras derivadas tienen xj, xk, xl y así. Entonces se vuelve un desastre de índices, pero la idea es muy simple. Si nos quedamos a segundo orden y nos quedamos con funciones de Rn a R, entonces esto de aquí multiplicado por esto es simplemente el producto punto de el gradiente. Este es el gradiente, ¿verdad? Este es el gradiente, es este de aquí. Sus entradas son la parcial de f con respecto a x1, la parcial de f con respecto a x2, hasta la parcial de f con respecto a xd. Y esto es x1 menos a1, x2 menos a2. Entonces, esto de acá se puede ver como el producto punto del gradiente en a por x menos a vector. Entonces, x menos a transpuesto por el gradiente, ¿verdad? Esta parte de acá, que es 1 entre 2 factorial, que es 1 entre 2, esta forma de acá es una forma bilineal. Si ustedes hacen un poquito de álgebra, esto se lo pueden traducir así. Es decir, esto de aquí lo pueden ver como el vector x menos a transpuesto. Entonces, este es un vector horizontal. Entonces, si esto tiene dimensiones, vamos a verlo por dimensiones. Esta es una matriz cuyas entradas es la derivada de f en x y xj, ¿verdad? Esta es la matriz de derivadas. Entonces, la entrada IJ es esta, ¿verdad? Entonces, es una matriz
cuadrada, porque de tamaño D por D, porque justo la J y la K van de 1 a D. Entonces es una matriz cuadrada de tamaño D por D. El vector X menos A, es un vector vertical, y visto como matriz es una matriz de tamaño D por 1, ¿verdad? Entonces el producto de estos como matrices, D por D y D por 1, esto es de D por 1, ¿verdad? Este de acá es D por 1, transpuesto es 1 por D, entonces 1 por D multiplicado por D por 1, esto es un escalar. Y pueden ustedes ver que esto de aquí, si ustedes lo desarrollan, tiene esta cara. Entonces, a final de cuentas, una función localmente, si es suficientemente diferenciable, la puedo considerar de esta manera, ¿verdad? Como f de a, f de x es f de a más el gradiente de f de a multiplicado por x menos a, más la segunda derivada de f en a, aquí está en a, ¿verdad? Multiplicado por los dos lados por x menos a. Si se acuerdan, cuando lo hacíamos en... Bueno, voy a cambiar acá. Si se acuerdan cuando lo hacíamos en una dimensión, justamente recuperamos esto. Esta segunda parte es cuadrática, ¿verdad? Entonces ustedes pueden escribir x menos a de este lado, entonces, y este x menos a, que es una constante, la pueden poner de este lado, entonces sería f de a más x menos a por f' en a, más un medio de x menos a, multiplicada por la segunda derivada, multiplicada por x menos a, ¿verdad? Estoy reescribiendo esto para que tenga esta carita. ¿Dónde estaba? Aquí está, ¿verdad? Para que tenga esta carita. ¿Okay? Ahora, aquí lo importante es que esto, ¿qué criterios necesitamos, verdad? El criterio que necesitamos para condiciones necesarias es que el gradiente en el punto A sea 0. ¿Por qué? Porque el gradiente, si se fijan, son las derivadas parciales. Es decir, si yo fijo todas las coordenadas y solo me muevo en la primera coordenada, digamos, me muevo en la coordenada 1, entonces cuando tome la derivada de esto, es la derivada parcial de f con respecto a x1. Pero, si yo fijo todas las coordenadas excepto la primera, estarán de acuerdo conmigo que entonces esta función que va es x1, a2, a3, an, la única que se mueve es x1, es una función de RNR. Por lo tanto, para dicha función de RNR yo le puedo aplicar este criterio, ¿verdad? Entonces significa que esa función, el criterio de la primera derivada es que la primera derivada sea 0. Aquí significa, como fijé la primera coordenada, significa que la parcial de f con respecto a x1 tiene que ser 0. Pero yo puedo hacerlo con respecto a todas las entradas, ¿verdad? Entonces, repitiendo esto d veces, llego a que en el punto A, la parcial de f con respecto a xj, donde xj es la que quieran, es 0. En pocas palabras, el gradiente, que es la parcial de f con respecto a x1, con respecto a x2, con respecto a xn, que el gradiente tiene que ser 0. Entonces, la condición necesaria, el criterio de la primera derivada, en el caso de n dimensiones, significa que el gradiente sea 0, ¿verdad? Perfecto, vamos bien. Ahora, ¿qué pasa con la segunda derivada? Otra vez, el error aquí, como lo ven acá, el error es de la forma O chiquita. Vamos a pensarlo así. El error es de la forma O chiquita, ¿ok? O chiquita de K. En nuestro caso es O chiquita de 2. Aquí es con valor absoluto. Si estamos en Rn, es O chiquita de la norma a la potencia K. Es lo único que cambia. Cambiar valores absolutos por norma. ¿Ok? Es lo único. Pero ¿eso qué significa? Significa que el análisis que yo les había dicho que si esto es muy chiquito, si ustedes dividen esto, vamos a verlo así, ¿dónde estoy? Si ustedes esta parte de acá, por ejemplo, esta parte de acá, la pueden ver aproximadamente como una cierta constante por la norma al cuadrado, pero si tengo algo que es O chiquita de la norma al cuadrado, significa que este error va a tender a 0, y eso es justo la idea de la aproximación, y eso no lo voy a probar,
pero se los dejo como interpretación. Significa que el error que yo tengo acá, que es O chiquita de la norma de x menos al cuadrado, este error tiende a ser O más rápido que esta parte, siempre y cuando esta matriz no sea idénticamente 0, ¿verdad? Entonces, eso significa que localmente me puedo quitar de encima el error, y entonces puedo aproximar mi función f de x como f de a, el gradiente es 0, entonces la puedo aproximar como f de a más una función cuadrática en x menos a, ¿verdad? Perfecto, es lo mismo que habíamos visto acá, una función cuadrática. Aquí lo que necesitaba es el signo de la derivada. Para que fuera un mínimo necesito que esto sea positivo, porque necesito que f de x sea estrictamente mayor que f de a, localmente, ¿verdad? Necesito que esto sea positivo. ¿Cómo lo hago acá? Acá está un poco más complicado porque tengo una matriz, pero, y eso es lo que vamos a ver el lunes, la matriz hessiana, ¿qué cara tiene? El coeficiente jk es la segunda derivada de f con respecto a j con respecto a k. Primero con respecto a j y después con respecto a k, ¿verdad? Pero también puedo hacer el punto kj, que es primero derivo con respecto a k y después derivo con respecto a j. Si la función es dos veces diferenciable, entonces derivar primero con respecto a x1 y después con respecto a x2 es equivalente a primero con respecto a x2 y después con respecto a x1, ¿verdad? Eso significa que la matriz es simétrica, porque la entrada jk es la misma que la entrada kj, ¿verdad? Entonces tengo una matriz aquí, esta matriz de acá, que es simétrica. ¿Ok? Ahora, supongamos que por azares del destino esta matriz es una matriz diagonal. ¿Ok? Supongamos que esta es una matriz diagonal, es decir, que tenga entradas en la diagonales diferentes de 0 y todas las demás entradas son 0. Significa que cuando ustedes desarrollen esto de acá, ¿verdad? Los únicos puntos cuando j y k son diferentes es 0. Entonces solamente cuando j es igual a k es diferente de 0, ¿verdad? Entonces, esto de acá se ve como ¿qué? Se ve como la suma, voy a hacer que k sea igual a j, es la suma de j igual a 1 a d, de la segunda derivada respecto a xj, de xj menos aj al cuadrado, ¿verdad? Estoy haciendo k igual a j. Esto es una suma de cuadrados, que fue lo que vimos, si se acuerdan, cuando estábamos por acá, vimos una suma de cuadrados, ¿verdad? Este cuadrado más este cuadrado, ¿verdad? Y esto de acá es una suma de cuadrados también, ¿verdad? Ok, entonces, esto significa que, en este caso, suponiendo que es diagonal, ¿verdad? Esta matriz, significa que esto de acá se ve como x1 menos, digamos, voy a llamarle lambdas a las entradas. Entonces, la primera entrada es lambda 1, es la segunda derivada de f en a, respecto a x1 respecto a x1, ¿verdad? La entrada 1, 1. Entonces, esto va a ser un medio de lambda 1 por x1 menos a1 al cuadrado, más lambda 2 por x2 menos a2 al cuadrado, más lambda n por xn menos an al cuadrado, ¿sí lo ven? Es esto de acá, lo pueden ver acá o lo pueden ver acá, haciendo k igual a j, entonces se quitan esta suma. Y haciendo que estas cosas les voy a llamar lambda 1 o lambda j al correspondiente. Ok, entonces esto significa que localmente veo mi función f como f de a. Y si ven la diferencia de f de x menos f de a, la diferencia es una función cuadrática alrededor de a. Y se ve simplemente como la suma de lambda j xj menos aj al cuadrado. Entonces, ¿qué criterio necesito para tener un mínimo? Necesito que todos esos lambda j sean positivos, porque yo quiero que en cualquier dirección que me mueva, en la 1, en la 2, en la 3 o en la 4, que no importa en cuál me mueva, quiero estar por encima de la f de a. Entonces, y aquí les dicen, la matriz de segundas derivadas se le llama la matriz hessiana. Y entonces, el criterio de la segunda derivada, cuando estábamos en cálculo 1, es, para tener un mínimo,
Condición suficiente, necesito que esta de acá sea positiva, ¿verdad? Que la segunda derivada sea positiva. En el caso de más dimensiones no lo tenemos directo, pero la idea de positividad sigue. Es decir, que en cada una de las coordenadas, la segunda derivada, cuando es una matriz diagonal, la segunda derivada en todas sus entradas sea positiva, porque si todas sus entradas, todos sus lambda y estos valores, con k igual a j, todos estos son iguales, son positivos, significa que no importa en qué dirección me mueva, siempre voy a estar por encima. Ahora, si uno de ellos es 0, no puedo decir nada, pero sigue siendo un criterio de condición necesaria. Pero si uno de ellos es negativo, digamos el 3, la dirección 3 es negativa, significa que si yo aquí fijo todos, A1, A2, X3, A4, A5, AD, cuando me muevo en la dirección 3, esto va a ser 0, ¿verdad? Y esta parte, en la dirección 3, esa derivada en la dirección 3 va a ser la segunda derivada de f respecto a 3, se traduce a esto, y como es negativa, en esa dirección, la dirección 3, tengo un máximo local. ¿De acuerdo? Entonces es lo que se llama un punto silla. Un punto silla es cuando los signos de esta matriz diagonal, que de las entradas de la diagonal de la matriz, cuando hay signos diferentes, cuando hay unos que son positivos y negativos, es un punto silla. Cuando todos son positivos, esto es un mínimo, condición suficiente. Cuando todos son negativos, es un máximo, ¿verdad? Porque significa que este de aquí va a ser menor que f de a. Ahora, eso que les dije suponiendo que esta matriz es bonita y es una matriz diagonal, ¿verdad? El punto es el siguiente. Si la matriz no es diagonal, y es lo que vamos a ver la próxima vez, pero la matriz no es diagonal, pero es una matriz simétrica. Eso significa que yo puedo hacer un cambio de variables, es decir, puedo cambiar las coordenadas, en lugar de verlo como x1 hasta xn, lo veo ahora como y1 hasta yn, coordenadas diferentes. Hay una matriz de rotación, si quieren, de cambio de coordenadas, y en esa nueva matriz, con esas nuevas coordenadas, esta matriz hessiana es diagonalizable. Ese es el teorema espectral, que toda matriz simétrica tiene una base de vectores, en este caso tiene d vectores, entonces cambio la base, y bajo esa nueva base, dicha matriz simétrica es diagonalizable. Eso significa que ahora se va a llamar f de y, es f de y0, ¿ok? Porque tenemos que invertir. Esto es y menos y0. El gradiente sigue siendo 0, no importa en qué dirección se muevan, esto es 0. Y esta parte de acá se ve como una matriz diagonal. Y ya entonces, cuando hacen eso, las entradas de esa matriz diagonal se llaman los valores propios. Entonces, un criterio de la segunda derivada, vamos a ver aquí, el criterio de la segunda derivada, bueno, mejor no me quiero meter en más problemas, pero lo quiero mencionar, que es lo que estamos haciendo acá. El criterio de la segunda derivada me dice que esas entradas, como les digo, una vez que tengo una matriz, la que sea, simétrica, mi matriz hessiana, la diagonalizo, y entonces me va a quedar, en la diagonal me van a quedar puras entradas lambda 1 hasta lambda d, y a esos valores lambda 1 hasta lambda d se les llama valores propios. Entonces el teorema me dice sí. Y lo más interesante es que los valores propios no dependen de la base, es decir, la matriz original tiene los mismos valores propios que la matriz con el cambio de variables que era diagonal. Entonces, el teorema me dice, sí, condición suficiente para tener una función, para tener un mínimo local en A, es que la primera derivada sea 0, esa es condición necesaria, y la condición suficiente es que la matriz hessiana en el punto A tenga todos sus valores propios positivos, porque lo que necesito es que cuando diagonalizo, eso se ve como lambda 1 x1 menos a1 al cuadrado, más lambda 2 menos x menos a2 al cuadrado, etc. Que todos esos lambda j de acá sean positivos para entonces asegurarme que sí tengo un mínimo, ¿ok? Entonces esos son teoremas fuertes. Y como ven, la parte de convexidad. La parte de convexidad
funciones convexas acá. Aquí está, funciones convexas y la segunda derivada es mayor o igual que 0. Y en más dimensiones, aquí está. A ver si aquí dice convexidad hessiana. Aquí está. Aquí estaba hablando de la hessiana. Entonces, justo un criterio de la matriz hessiana es el criterio que tengo acá. El criterio de la matriz hessiana necesito, y lo vamos a ver acá, que necesito que sus valores propios sean, que es esta matriz como ven, ¿verdad? Si la hago diagonal, necesito que esta parte de acá, sus valores propios sean positivos. Aquí está, puntos de inflexión, puntos críticos, aquí está, puntos críticos, teoría de Morse, en valores propios para clasificar los puntos críticos, etcétera. Y aquí lo ven, es lo que les decía, la expansión de Taylor es el gradiente más la hessiana, ¿ok? Esto es O chiquita, entonces a final de cuentas pueden aproximar con la hessiana, y aquí es lo que les está diciendo. Lo que hacen los métodos numéricos, y en particular el método numérico de Optimize Minimize, es que calcula numéricamente el gradiente, en cada punto calcula numéricamente el hessiano y se va a estar moviendo en la dirección donde el gradiente decrece para buscar puntos críticos acá del gradiente. Entonces es importante esto porque justo se utiliza y porque lo vamos a utilizar nosotros, ¿ok? Y bueno, esto ya son generalizaciones. Ahí está. Entonces, voy a ver si hay preguntas. Supongo que no. Parece que no. Ok. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Simple y llanamente quería mostrarles esto. Ahora, si quieren bibliografía, les voy a dar mis dos libros favoritos. Es el Marsden Tromba Cálculo Vectorial. Este es mi libro favorito. Cálculo vectorial. No tienen que comprarlo a este precio, ¿verdad? Bueno, de hecho el precio de México no está tan mal. Está usado, ¿ok? Y está aquí en inglés si quieren. Sale pues. El punto es, este libro es muy bueno, es el que yo utilizo, me gusta mucho. El otro libro es, que también es muy bueno, pero me gusta un poquito menos porque es menos geométrico, pero es mucho más formal, sobre todo en matrices en funciones que van de Rn a Rm. Entonces es mucho mejor, para ese tipo de funciones es mejor. Es el Courant y John. Introducción al cálculo y al análisis, volumen 1-2. El volumen 2 es el que me interesa a mí. Introducción al cálculo y al análisis matemático. Entonces voy a regresar. Cálculo, a ver. Introducción al cálculo y al análisis matemático. Aquí está. Aquí está, de hecho, en el CIMAT también. A ver si es el que yo tengo. Sí, es el que yo tengo de Limusa. Sí, es el que yo tengo. Son estos dos los buenos. Okay. Aunque pueden usar el que gusten. A mí me gusta más el Marsden porque es muy geométrico. Entonces, les repito. Estoy suponiendo, y no lo hemos demostrado, pero estoy suponiendo que cuando juego con estos resultados así, vamos a quitarme esto de acá, cuando juego con estos resultados así con la matriz hessiana, ¿verdad? Estoy suponiendo que la puedo diagonalizar. Sí se puede diagonalizar porque es una matriz simétrica y lo vamos a ver el lunes. Entonces justo esos resultados, y por qué creo que esos resultados son importantes, miren. Si me regreso acá, y me voy a álgebra lineal 1. ¿Dónde está lineal 1? Aquí está. ¿Qué dice acá? Teorema espectral para transformaciones simétricas. Existencia de valores propios reales de transformaciones simétricas. Esto que está en el temario es justamente el teorema espectral. Lo que yo voy a ver, voy a darles un resumen de todo esto porque desafortunadamente el curso pasado el 90% de los alumnos dijeron que no lo habían visto y que los profesores no lo cubren y que la gran mayoría de los profesores lo cubren hasta álgebra lineal 2. Pero como los actuarios no llevan álgebra lineal 2 como obligatoria, se pierden de esto.
Eso para mí es muy triste porque esto es uno de los resultados más importantes. Si ustedes son actuarios y sobre todo se dedican a matemáticas financieras, ustedes van a comer todos los días de manipular matrices simétricas, que es la matriz de varianza-covarianza. Entonces me parece muy triste que no se alcance a cubrir. Entonces por ello, esto lo voy a cubrir. En esto sí voy a hacer demostraciones. Entonces, el lunes va a ser un curso hardcore de puras demostraciones de álgebra lineal. Voy a empezar sobre productos escalares. Hermitianos son productos escalares en números complejos. Y voy a dar todo esto. Productos escalares, ortogonalidad, bases ortogonales, complemento ortogonal. ¿De acuerdo? Invertibilidad de matrices y determinantes. Y valores propios, vectores propios, existencia de valores propios de transformación simétrica, y el teorema espectral que les dice si tienen una matriz simétrica, como la matriz hessiana. Si tienen una matriz simétrica, entonces con un cambio de base la pueden diagonalizar, y cuando la diagonalizan, los coeficientes de la diagonal, cuando ven la matriz hessiana, si está diagonal, significa que los únicos que son diferentes de cero son estos. Si todas estas entradas, que son los van a ser cuando está diagonalizada, estas entradas son los valores propios. Si todos los valores propios son positivos, entonces tengo un mínimo local. Si todos son negativos, tengo un máximo local. Y si son unos positivos y unos negativos, tengo un punto silla. ¿Ok? Súper. Entonces otra vez, se supone que esto es parte del temario, desafortunadamente no se cubre. Y el libro que yo recomiendo de álgebra lineal es este. Álgebra lineal, el Hoffman in Kunze, es de donde yo estoy sacando todos mis... voy a sacar mis demostraciones el lunes. Y si nos vamos a cálculo 3, creo que aquí mismo pueden ver la bibliografía, el Courant, aquí está, introducción al cálculo y al análisis matemático, aquí está, y el Marsden y Tromba, aquí están. Son los dos que se utilizan, y a mí este me gusta mucho. De hecho es uno de mis libros favoritos. Sale pues, entonces, hasta aquí le voy a dejar. Si estoy grabando video, ¿verdad? Sí, qué afortunado soy. Hasta aquí le voy a dejar. Y el lunes, hasta aquí le vamos a dejar. Y el lunes vamos a ver las matrices simétricas. Ahora yo sé que a lo mejor el lunes es feriado, no sé, pero para mí todos los días son iguales. Estamos en confinamiento. Y como es detrás de las cámaras, no me interesa si es feriado o no. De todas maneras yo lo voy a dar, pero como es algo extra, no necesitan seguirlo, ¿ok? Pero el lunes voy a hablar de matrices simétricas y el teorema espectral de matrices simétricas. Y vamos a demostrar todo. Esta vez sí vamos a demostrarlo todo. Esto no lo demostré adrede porque me llevaría mucho tiempo y no me alcanza. El lunes es un resultado que ya se los dije, que toda matriz simétrica es diagonalizable. Es un teorema un poquito largo, nos va a llevar una hora demostrarlo, pero es un solo teorema. Aquí tenía varios teoremas y varios criterios que eran un poquito más avanzados. Pero supongo que si ustedes ya son de segundo semestre, perdón, de segunda mitad de la carrera, ya son de quinto, sexto semestre, al menos saben leer libros de matemáticas y saben aprender por sí mismos. Entonces, si no cubrieron esto porque sus profesores no dieron el ancho o porque ustedes les dio flojera, no importa qué razones, tienen que cubrirlo, o me creen los resultados, como ustedes quieran. De todas maneras, este no es un curso de demostraciones, pero creo que si ustedes se creen científicos, como mucha gente se jacta en la Facultad de Ciencias presumiendo que son científicos y no son ingenieros, lo mínimo que deben hacer es entender los teoremas, ¿no? Pero bueno, cada quien. Se los dejo a su criterio. Sale pues, chicos y chicas, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Mauricio, out.